Bueno, entonces comencemos. Hoy vamos a ver la última clase de vectores y entonces lo que vamos a hacer es un poco un repaso de todo lo que hemos visto y el este jueves, van a tener un control. El jueves sería este control. Sería aproximadamente a las 5 p.m. Debe ser una hora y entonces tienen que conectarse al sitio de aula y, y ahí tipo este cuestionario que yo les había dejado para que fueran practicando todavía está abierto. Los invito a que entren al sitio, practiquen, creo que tienen hasta 3 intentos para hacerlo. ¿Solamente en el aula, profe? Sí, está en el aula, sí. Eh, voy a compartirles la pantalla del aula para que ustedes lo puedan ver. Entonces, uno entra aquí al sitio de aula y hay algo que dice cuestionario de prueba. Ya creo que en Vectores tenemos como demasiadas cosas, así que ya pronto comenzaremos con cinemática, pero tenemos aquí algo que se llama cuestionario de prueba y cuando uno le hace clic ahí, eh, puede, puede comenzar el cuestionario. Tiene como una hora y entonces le aparecen este tipo de cosas, por ejemplo, que el vector A de magnitud tanto forma los siguientes ángulos con los ejes. Entonces el vector unitario correspondiente al vector A sería el siguiente. Y ahí uno tiene que escoger, ¿no? Noten que, bueno, y ya les comento un poco. Eh, cuando estos números son generados de manera aleatoria por el sistema, ¿no? Por lo tanto, estos vectores para cada uno en teoría van a ser únicos. Y entonces, por eso es que a veces ustedes, como yo le pongo cierto rango de valores que puede tomar entre valores positivos y negativos, se van a encontrar, por ejemplo, no sé si lo visualizan bien, que en el caso de la A, aquí tienen, por ejemplo, más y menos 0.92K, ¿no? Eso es porque el menos es el signo del número de la componente en el eje Z, pero como yo le pongo que por defecto el vector sea la suma de las componentes I, J y K, bueno, cuando hay un cambio de signo, entonces ahí de manera explícita queda el signo. Eso implicaría que, por ejemplo, que este A sería 0.32I más 0.19J menos 0.92K. ¿Ok? Porque bueno, más por menos daría menos. Y bueno, aquí también el caso B y cosas así. Entonces uno eh, aquí resuelve esto, bueno, con lo que hemos visto de cosenos directores, cómo se, no sé, le voy a poner cualquier cosa aquí al azar. Y claro, ahí estaría mala esa respuesta. Entonces, ahí te va diciendo, en el control no le voy a poner que te la ponga directo, que sea mala, sino que ustedes pueden regresar, o sea, pueden ir a la siguiente y devolverse y pueden, digamos, rectificar que todo esté bien. Aquí, por ejemplo, pueden ir a la página anterior, a la siguiente página. ¿Están viendo todo eso? Sí. Ya, entonces, Sí. perfecto. Entonces, claro, entonces aquí, por ejemplo, tienen el producto punto entre esos vectores. Ahí, bueno, este sí es simplemente calcular esto, 0.49 menos 0.6 y menos 0 algo. Esto casi que va a dar negativo. No sé, vamos a tirar aquí a la chunta aquí. Entonces, mira ahí, simplemente lo saqué por... Ah, me están diciendo que el jueves tienen clase a las 5. Ah, porque se supone que usted no tenían los jueves clases en la tarde. ¿En qué horario tienen libre el jueves entonces? Bueno, esa es como la idea. Aquí pueden practicar con este cuestionario que está aquí y para que tengan más o menos una idea de cómo es, de cómo va a ser el control, que bueno, deberíamos hacerlo el jueves, pero sería de 2 a 3 y media no tienen nada.
sea, ustedes, en principio, podemos hacerlo entonces ahora. Voy a anotar esto porque tengo que ver también con el otro grupo, porque para hacerlo a la vez, en paralelo, con el otro paralelo de los licenciados en física, y hacerlo. Entonces, bueno, este viernes hay clases. No es, recuerden que estas primeras semanas creo que son ayudantía. ¿Qué ayudantía? Tenemos clases martes, miércoles y viernes. Ah, están preguntando si hay ayudantía en ese horario. Ah, tienen bueno, hasta sería hasta la 1. Bueno, habría que ver si ahí sale. Bueno, díganme ahora para fijar eso. Chequeen ustedes ahí si tienen algo para el horario entonces podemos hacerlo a las 2 y el control sería como 1 hora. Podemos comenzar tipo a las 2 o puede ser claro, a las 2 y hasta las 3. Claro, el bloque libre lo tienen de 2 a 3 y media, entonces lo hacemos entre 2 y 3 de la tarde. Entonces, igual lo voy a consultar. Gracias, Fiorella. Igual lo voy a consultar con la profesora Javiera del otro paralelo para ver si lo podemos hacer los dos a esa misma hora. Y bueno, a la decisión que se arribe, les comunico hoy mismo por correo, ¿ok? Ya, entonces, bueno, tienen eso ahí para practicar. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Les voy a hacer un resumen, digamos, bastante rápido de lo que hemos visto ahora, quizás para que les quede. Bueno, habíamos definido los vectores como un ente matemático que trata de representar alguna magnitud física, y este vector lo íbamos a caracterizar por algo que le llamamos magnitud y por la dirección. O sea, ¿ok? Entonces, aquí en dirección estábamos considerando también el sentido, porque digamos de alguna manera la dirección de la flecha nos estaba dando el sentido. Y esa era un poco la nomenclatura que estábamos ocupando aquí en este curso. Entonces tenemos los vectores. Entonces los vectores en el espacio uno lo puede considerar de alguna manera libre, pero si uno tienen, eh, entonces si ponen un sistema de coordenadas, si ponen un sistema de coordenadas que, por ejemplo, en 2 dimensiones y tenemos los vectores, bueno, aquí tendríamos las proyecciones de estos vectores en cada uno de los ejes. ¿Ok? Entonces, digamos que este vector A lo podríamos descomponer como la componente a lo largo del eje X, perdón, que esta dirección la estábamos representando con un vector unitario, que los vectores unitarios los representábamos con este simbolito del tongo, y aquí teníamos un A sub I J. Si tuviéramos una componente en Z, le llamamos a Z en K. ¿Ok? Entonces estos eran vectores unitarios. ¿Cuál es la definición de vector unitario? La definición de un vector unitario es, digamos, tengo el vector A y si quiere vamos a llamarle UA de ese vector unitario, va a ser el vector A entre la magnitud del vector. O sea, si tenemos un vector A que es, no sé, 2i más 3j menos 3k, entonces el unitario de A sería 2 entre la magnitud de A, que la magnitud de A, ¿cómo la definíamos? Como la raíz de la suma de cada una de las componentes al cuadrado, ¿no? Sería esto. ¿Ok? Esto sería la magnitud del vector. Es muy fácil de encontrar. Entonces aquí tendríamos 2 más 3j entre este mismo valor y, perdón, entre menos, y después sería menos 3 entre esto y k. Aquí iría la A y la A.
Entonces este sería el vector unitario, esto es una dirección, por lo tanto el vector unitario sería en la misma dirección que A, pero tendría, digamos, magnitud 1. La magnitud de este vector es 1. Entonces eso era más o menos lo que habíamos visto de los vectores. Entonces, ahora en un rato más hablamos de los ángulos y otras formas que podemos hacer. Sí, pero por el momento dejémoslo ahí. Nosotros hemos definido la suma de los vectores, que esta es la parte, digamos, que es bastante sencilla. Tengo un vector A y tengo otro vector B. Lo que hacemos es desplazar el vector B que llegue a la posición de, lo podemos poner aquí en el final de A, ¿no? Este sería el vector B, lo trasladamos hacia aquí y después vamos a tener un vector suma que sería este, que sería el C, donde este C va a ser A más B. ¿Ok? Entonces esta es la manera, digamos, de sumar vectores. Si tengo muchos vectores, lo que hacemos es simplemente poner un vector detrás de otro. No sé, aquí tengo un vector A, un vector B, un vector C, D, E, F. Entonces el vector suma de todos estos vectores sería el que va desde el inicio del primero hasta el final del último. Vamos a poner que está aquí y esta sería la suma. ¿Ok? Esta sería la suma de todo esto. Es la suma de todos estos vectores. Profe, Sí, ¿puede devolverse un poco para sacarle foto a lo que a la síntesis que hizo antes? sí, igual les puedo subir esto al sitio aula cuando termine. ¿Ok? Ya. Se los voy a dejar como el material de la clase anotado, le voy a llamar. ¿Ok? Ahí estaría. Entonces, esta sería como la suma. Esto es lo esencial. La suma es simplemente, si tengo estos dos vectores, correr el final y tender esta suma. También estaba el otro método que habíamos visto, que se conoce como el método del paralelogramo, que en este caso se unen los dos inicios. Este sería el vector A, este sería el vector B. Entonces lo que uno hace es trazar unas líneas que serían paralelas a cada vector y que pasen por el extremo del otro vector. Y entonces el vector este suma sería aquí en este caso la diagonal de este paralelogramo que se forma. ¿Ok? Este sería el vector C, que por supuesto que coincide con el otro que habíamos adentro. Aquí en el control no entra laboratorio, es simplemente lo que hemos visto en clase. Entonces esto sería lo que es la suma y por supuesto si tenemos expresado el vector A como AX y más, si lo tenemos expresado en función de las componentes, la suma también es como bien sencilla, si tenemos estos dos y tenemos un vector B que sea BXY más BIJ, entonces el vector C va a ser AX más BX por Y más AI más BI por J. Y eso sería, digamos, sumar los componentes cada uno, por supuesto teniendo en cuenta los signos y demás que pudiera tener, pero en principio es simplemente sumar algebraicamente cada una de las componentes. Y eso me daría el vector suma. Si tengo las K, o sea, en Z también lo adicionamos. ¿Ok? Entonces, la resta, que era un poco más, digamos, un poquito diferente, si teníamos un vector A y también teníamos un determinado vector B. Entonces, ¿qué era lo que habíamos dicho? Si queríamos encontrar el vector C, que era, digamos, B menos A, entonces lo que hacíamos era, tenemos dos maneras, ¿no? Una manera es poner los dos vectores en el inicio, ¿no? Este sería A, este sería B, y entonces es un vector que va desde ¿dónde? Desde el final del sustraendo hasta el final del minuendo, o sea, sería un vector que iría en esta dirección. ¿Ok? Este sería el vector C. Que va así, porque recuerden que esto sería
recuerden que lo habíamos definido como si esto fuera, digamos, una posición inicial y esto sea una determinada posición final y que después se realice un desplazamiento, ¿no? Digamos, así es la manera, digamos, más fácil de acordarse. Y ese desplazamiento no es más que la posición final menos la posición inicial. Y estos serían los vectores. Digamos, porque es como si una persona estuviera en este sitio y fue caminando hasta el final, hasta el otro sitio. Y estos serían los vectores posición de cada uno. Y la otra manera de encontrar esto es hacer como si yo estuviera haciendo B, ¿no? C lo puedo escribir como B más menos A, donde es el opuesto. Entonces me quedaría el vector B, el vector menos A, ¿quién sería? El vector menos A sería el vector que va en sentido contrario, este sería el menos A. Entonces lo que hago es sumar B con el menos A. Aquí el B me quedó un poquito, vamos a ponerlo, claro, sería el B, entonces el menos A lo traslado para el final de B, sería como que así, ¿no? Y entonces este me quedaría el C, ¿ok? Esto sería A y este sería menos B. Y es la manera de hacerlo, digamos, haciendo este pequeño truquito de multiplicando el vector por -1 y lo que hace es cambiar la dirección. ¿Ok? Entonces esto era lo que teníamos con las rectas. Si lo queríamos hacer de manera algebraica, bueno, aquí simplemente esto sería más menos, cubre más menos para el caso, perdón, claro, si es A menos B, bueno, habría que poner un menos aquí en el signo de cada uno. Pero es muy fácil. O sea, el vector C sería, aquí restamos B menos A, por lo tanto vamos a ser un poco consecuentes con eso. Sería BX menos AX por I, más BI menos AI por J. Y bueno, la parte así sería, digamos, la resta de esos vectores. ¿Ok? Igual si tienen alguna duda de pronto, me detienen. Algo que habíamos visto era esto de los cosenos directores, que hay un videito que hice que creo que quedó bastante bueno, que entonces estamos definiendo los cosenos directores como el coseno de este ángulo que se forma con cada uno de los ejes. Y habíamos definido que alfa era el ángulo con el eje X, beta el ángulo con el eje Y, y gamma el ángulo con el eje Z, y si este es el vector A, entonces el coseno de alfa, ¿quién sería? Bueno, sería AX entre la magnitud de A. Y de igual manera teníamos que el coseno de beta era ahí entre la magnitud de A. Por lo tanto, es muy fácil encontrar los ángulos. Y una vez que tengo el ángulo, por supuesto, alfa, ¿quién es? Alfa sería el arco coseno o el coseno a la -1 de esto, ¿no? De AX entre la magnitud de A. Entonces, eso nos daría los ángulos que forma un vector del cual conozcamos la magnitud y conozcamos las componentes. ¿Ok? Si yo lo que conozco de A es AXI más AIJ más AZK, entonces de aquí uno puede obtener los ángulos alfa, beta y gamma sin problema, simplemente utilizando estas expresiones. Aquí nos faltaría que el coseno de gamma es AZ entre la magnitud de A, la componente Z. Igualmente podemos calcular los tres ángulos. Por lo tanto, si conozco el vector, conozco los ángulos que forman con cada uno de los ejes. Y de igual manera, o esta sería, digamos, un primer escenario, y el otro escenario que tengo es que si conozco alfa, beta y gamma, a partir de aquí puedo conocer el vector unitario del vector A. Para conocer exactamente el vector A, además necesitaría conocer la magnitud de A. Por lo tanto, esto también lo vimos, o por lo menos se los mostré, que el vector unitario de A va a ser coseno de alfa por I más el coseno de beta por J más el coseno de gamma por K. Entonces fíjense que es muy, pero muy fácil, si conozco los ángulos, hallar
el vector unitario, y a partir del vector unitario, ¿A quién es? Bueno, A va a ser simplemente la magnitud de A por U sub A, porque este nos da la dirección y esto nos da la magnitud. Y listo, es muy fácil. Ok, entonces esto, bueno, ahí les puse varias preguntitas en el cuestionario que son de este tipo, y este es un tema que puede parecer difícil un poquito al inicio, pero después muy sencillo si uno sabe estas expresiones. Ok. Entonces, el producto punto, bueno, ya vimos ya que los vectores se pueden sumar, se pueden restar, y ahora una de las maneras de hacerlo es que si tengo un vector A y un vector B, voy a definir algo que le llamo producto punto, que va a ser A punto B, donde el resultado lo voy a definir como la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno que hay del ángulo que forman, digamos, A y B, los vectores A y B. O sea, si tengo un vector A en esta dirección y un vector B en esta otra dirección, entonces este es, digamos, vamos a llamarle alfa, no sé, este sería el ángulo alfa que hay entre esos dos vectores. Y esto de resultado es un escalar, es un número, por eso se le llama producto punto o producto escalar también se puede llamar, producto escalar, porque el resultado es un escalar. Entonces, fíjense que si yo conozco los vectores, ¿no? Puedo calcular la magnitud. Si conozco los vectores y conozco el ángulo entre ellos, puedo encontrar el producto punto. La otra manera es que demostramos en clase que, digamos, el producto punto de I con J, por definición, I punto J vale 0 porque el ángulo entre ellos es 90 grados y el coseno de 90 es 0 y por lo tanto también I con K también vale 0 y entonces habíamos llegado a una expresión que el producto punto de A punto B es simplemente AX BX más AI BI más AZ BZ. O sea, es simplemente multiplicar y sumar cada una de las componentes. Y eso me daba de una manera muy fácil el producto punto si lo que tengo es las componentes de cada vector. Entonces, ¿para qué puede ser útil? Es muy útil el producto punto para encontrar si dos vectores son perpendiculares. Porque si son perpendiculares, que tiene que cumplirse que un vector V por un vector U cualquiera, si son perpendiculares, esto es 0. O sea, si V es perpendicular a U, el producto punto es 0. Porque como el ángulo entre ellos, que ser perpendicular significa que el ángulo entre ellos es 90, y por lo tanto el producto punto es 0. Entonces digamos que esta es una de las aplicaciones más importantes para el producto punto. Lo otro es que, fíjense que si yo conozco A, si conozco A y B, puedo encontrar el ángulo alfa. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, el coseno de alfa, y aquí le estoy llamando alfa a esto, ¿quién va a ser? Despejando esta expresión va a ser A punto B, ¿no? Entre la magnitud de A y entre la magnitud de B. O ustedes lo pueden ver aquí, AX BX más AI BI más AZ BZ entre las dos magnitudes. ¿Ok? La magnitud de B y la magnitud de A. Y esto me daría el coseno, por supuesto, y le encuentro el arco, el coseno a la menos 1, el cocoseno, y obtengo el ángulo. Por lo tanto, aquí hay dos cosas que para esto me puede ser útil el producto punto para dos cosas. Una, para saber si son perpendiculares, y dos, para conocer el ángulo entre esos dos vectores. ¿Ok? Yo puedo conocer este ángulo alfa si conozco las componentes de A y B a partir de esta expresión despejando el coseno. ¿Ok? Sería con esta expresión que tenemos acá. Fíjense que aquí tenemos dos aplicaciones muy importantes del producto punto y esto tienen que de alguna manera dominarlo ustedes. Hoy creo que vamos a hacer algunos ejercicios de eso. Y después estaría el producto cruz, que es un poquito más complicado, porque sería, si tengo dos vectores A y B, la definición de ellos, y se le pone de esta manera, sería la magnitud de A por la magnitud de B, por el seno del ángulo entre ellos, el seno que hay entre A y B, pero también aquí habría un vector unitario que es Tn,
es perpendicular al plano que forman A y B y se encuentra por la regla de la mano derecha. Y eso tienen que ser cuidadosos porque, por ejemplo, si yo tengo el vector A aquí, el vector B aquí, entonces tengo que poner los dedos de mi mano, ¿no?, dirigidos hacia el vector A, cerrar la mano en esta dirección, no sé, en este ángulo que por supuesto sería como el alfa, y el pulgar me da la dirección de este vector n unitario y que eventualmente va a ser la misma dirección que el vector A cruz B, que sería resultante de esto. O sea, si yo tengo un vector C determinado que va a ser igual a A cruz B, ¿no? Entonces, esta magnitud de C multiplicada por este vector n me da la dirección. Pero bueno, ya aquí me lo da de alguna manera automático. Pero, por ejemplo, si yo tengo los vectores A y B están en el plano X, Y, entonces obligatoriamente, por ejemplo, el vector n tendría que estar en el plano Z o en la dirección K, porque si están A y B en el plano, tiene que ser perpendicular. O sea, el vector resultante al producto cruz siempre es perpendicular a los otros dos vectores. Por lo tanto, ya eso es incluso una manera también de saber, por ejemplo, que hay un ejercicio que hay por ahí, que si tres vectores son coplanares. ¿Qué quiere decir eso? Que si estarían en el mismo plano. ¿Y cómo eso lo comprobamos? Bueno, vamos a suponer que sean A, B y C. Si son coplanares, significa que A cruz B, ¿no?, tiene que, esto da perpendicular al plano. Si A cruz B, punto, C, esto tiene que ser igual a 0. ¿Entendieron eso? Pregunto, pónganme por el chat o díganme, hablen. No sé si lo puedo repetir. Profe, Sí, el vector n unitario es un escalar siempre. repite la pregunta, que no te entendí bien. ¿Que el vector? N unitario es un escalar, ¿o no? No, eso es un vector, lo que es unitario. Ah, ya. Lo que estoy diciendo, a ver, aquí esto fue una anotación para decirles que el resultado es un vector, porque si tú te fijas, ¿no?, en la magnitud de A es un escalar, la magnitud de B es un escalar, el seno también es un escalar, pero para que esto sea un vector, aquí yo tengo que decirte que esto tiene cierta dirección. La magnitud de este producto cruz está dado por estos primeros tres términos, ¿ok? A por B, la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo, ¿ok? Eso lo podemos calcular. Pero la dirección está de esa manera. Eso es cuando yo, digamos, tengo las magnitudes y determinadas y conozco algunas direcciones. Nosotros vimos que hay una manera de hacerlo que es a través de las componentes que era, digamos, lo voy a poner por aquí, el vector C era el determinante de esta matriz que habíamos visto, que era X, ahí, a Z, Bx, By, Bz. Entonces esto me daba tres términos, un I, otro término con J y otro término con K, que resultaba de los productos cruzados de los determinantes 2 por 2 que me quedaban al hacer la simplificación de esa matriz. Eso lo pueden revisar en la clase anterior que lo vimos. Y la expresión la deben tener por ahí. Pero quiero insistir aquí en varias cositas. Primero, que esto cuando resulta sale un vector. Y entonces, y lo otro, que ese vector entonces es perpendicular tanto a A como a B. Uno puede pensar que A y B forman un plano. A y B forman un plano. Digamos que este plano. Y el vector resultante es perpendicular a ellos. El vector C es perpendicular a ellos. Lo que les estoy diciendo que ese C entonces sería, digamos, la magnitud de C, que es la que calculamos con estos tres valores, que lo podemos calcular así, por, digamos, un vector unitario que es perpendicular a este plano. De manera, digamos, rápida, yo no sé exactamente este n quién es, a menos que conozca exactamente quiénes son los vectores, ¿no?
Pero esto, de esta manera, que es la forma analítica que lo podemos calcular, si yo conozco el vector C, ¿cuál es? Por lo tanto, el vector este n, ¿quién sería? Bueno, sería el vector C entre la magnitud de C, ¿no? Este sería n, sería el vector C, que me da como resultado de obtener esto por digamos, dividido entre la magnitud de C. Entonces, voy a compartirles un segundo esta pantalla para que no quede, porque esto ya lo estuvimos viendo en la clase anterior. Y ahí están viendo, bueno, lo que vimos en la clase anterior, ¿no? ¿Lo ven? ¿De producto Sí. cruz? Sí, entonces, digamos que esta es la expresión larga de A cruz B, sería todos estos términos, pero fíjense que aquí tengo I, J y K, ¿no? Por lo tanto, el resultado de esto es un vector que va a tener estas componentes. Esta sería la componente, digamos, si esto es C, ¿no? Esta sería la componente CX, esta sería, todo esto sería la componente CY, y todo esto sería la componente CZ. Entonces tengo un vector C ahora nuevo, que ese vector C, como les decía, por esta regla en la mano derecha, va en dirección perpendicular al plano que forman esos dos vectores A y B. Dos vectores siempre, no importa la dirección que tengan, entre ellos forman un plano. Ahora, si agrego un tercer vector, ya no necesariamente tiene que estar en ese plano, porque puede estar en otro plano cualquiera. Entonces, lo que yo de alguna manera les estaba comentando hace un rato es que había una manera de encontrar si tres vectores estaban en un mismo plano, y era a través de esta, de efectuar primero el producto cruz y luego el producto punto, ¿no? Era esta manera que les estaba diciendo aquí. O sea, si A y B forman un plano, entonces este A cruz B sería perpendicular al plano que forman ellos. ¿Ok? Vamos a llamarle este vector D. Este vector D sería perpendicular al plano que forman A y B, a un plano, ¿no? Entonces, si yo quiero saber si C está en ese mismo plano, entonces lo que tengo que ver es que C entonces sea perpendicular a D, porque D es perpendicular al plano. Entonces eso era lo que le quería decir. Es un poquito más avanzado, pero a lo mejor tienen que digerirlo un poco, pero esa es como la idea. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la otra aplicación que no vimos en clases? Yo creo que voy a poner una porque no tengo otra. Entonces, la otra aplicación es el área. Yo tengo un vector A y tengo un vector B determinado, ¿no? Y entonces, fíjense que estos forman una suerte de paralelogramo aquí. ¿Ok? Entonces esto tiene determinada área aquí. Y el área esa es igual a la magnitud del vector C, donde C sería A cruz B. O sea, esta es una manera para, si yo tengo dos vectores cualquiera, encontrar el área que me forman, o que formarían ese paralelogramo que conforman los dos vectores A y B. Entonces, para eso lo que tengo que encontrar es área, y entonces, digamos, después ustedes van a ver en Física 120 que las áreas en realidad se ven como vectores, porque se ven, digamos, como una cierta magnitud, y un vector n, donde este n es, digamos, perpendicular al área esta, ¿no? Este n es perpendicular así al plano que estamos analizando. Entonces fíjense que es precisamente por la definición que nosotros dimos del producto vectorial, que el área es, o sea, que es, primero que es perpendicular al plano que se forma, pero se puede demostrar que no es objetivo de nosotros ahora, de que el área que forman esto, o que se forma este paralelogramo, esta área es exactamente igual a la magnitud de C, o lo que es lo mismo la magnitud de A cruz B. Por lo tanto, si ustedes les piden cuál es el área que tengo un vector A con determinada magnitud,
tengo un vector A, tengo un vector B, y quiero encontrar el área, bueno, tengo que encontrar cuánto vale esto. Tengo que encontrar A cruz B, que lo encuentro de la manera que habíamos visto, a través de esto, y después hallarle la magnitud de ese vector para obtener el área. ¿Ok? Profe, Sí. ¿me puede explicar ese cuadradito que hizo el último? Este, ¿Mm? ya, esto sería el determinante de esto, es lo que resulta de, es una manera, un truquito de aprenderse cómo es que se calcula este producto cruz. Entonces uno lo que hace es, el determinante de esto, uno lo que hace, para encontrar el determinante de una matriz de 3×3, eso en algún momento ustedes lo van a ver en matemáticas, uno lo que hace es multiplicar, es hacer como una descomposición en una fila. O en una columna creo que también se puede hacer, pero a nosotros nos conviene más hacerlo en esta fila. Entonces, esto quedaría como que, como I, pero que multiplica al determinante de 2×2, que es como la matriz reducida que se forma. En esta, cuando uno suma aquí, lo que hace es quitar esta fila, quitar la fila, la primera fila, quitar esta columna y quedarse con este determinante. Y el determinante de una matriz de 2×2, que sería en este caso, vamos a hacerlo aquí, ahí, AZ y BZ. Ese determinante de una matriz 2×2 es simplemente la suma cruzada de ahí por BZ menos AZ por BI. ¿Ok? Esto por definición, el determinante de esto es esto que está aquí. Entonces, cuando tengo una matriz ya de 3×3, el determinante de esa matriz es la suma. Lo que hago es expandir o desarrollar en cada uno de los términos a lo largo de una línea y multiplicar esto por los determinantes que me van quedando por debajo. Esto hay unas reglas aquí que tiene que ver, hay un -1 a la fila y la columna que yo simplemente para que ustedes se lo aprendan, este se pone con un signo más, este se pone con un signo menos y este se pone con un signo más. Por lo tanto me va a quedar I que multiplica a AI por BZ menos AZ por BI. Después me quedaría menos J. Y aquí quito entonces esta columna y esta fila y me queda AX por BZ menos BX por AZ. Y después me quedaría más, porque aquí tendría que el K, más K, que multiplica el determinante de 2×2 que me queda, que sería AXBI menos AIBX. Y esto es, digamos, una de las maneras de aprenderse esto. Esto es útil cuando ustedes tenían pruebas presenciales sin tener formulario a mano. Era la manera de aprenderse esto. Ahora ustedes, si van a hacer algún certamen, y por supuesto les recomiendo que tengan un formulario a mano porque, digamos, a esa hora ustedes no se van a poner a estar sacando todos estos detalles. Pero si comprueban, esto es exactamente lo mismo que yo les había mostrado un poquito anterior. Lo único que para cambiar aquí el signo, como alguien me preguntaba en la clase anterior, simplemente esto lo podemos escribir y lo voy a escribir aquí como más J y intercambiando los signos. O sea, me quedaría AZ, aquí sería BZ, aquí hice algo mal, esto es AXBZ y aquí sería AZBX. Claro, entonces me quedaría AZBX menos AXBZ. ¿Ok? Para cambiarle el signo y que quede de la misma manera que ustedes lo tenían en la guía que le estaba pasando. Entonces, fíjense que esta es otra aplicación que el producto cruz nos entrega el área de este paralelepípedo que está aquí. Y para encontrarlo tenemos que, es un poquito tedioso siempre el producto cruz, un poquito mucho, o es mucho más tedioso que el producto punto. El producto punto nos entrega un número rápidamente, el producto cruz nos entrega un vector y si quiero la magnitud de ese vector, entonces tengo que encontrarle
la magnitud, que bueno, sería por la raíz de cada una de las componentes, qué sé yo. Y esto. Entonces es un poquito tedioso todo el cálculo que tengo que hacer, porque primero tengo que encontrar que si esto sea CX, esto sea CY, esto sea CZ, tengo que encontrar cada una de las componentes, después hallarle la magnitud, y entonces eso es lo que va a ser igual al área del paralelogramo ese. Entonces un poquito más largo el camino, ¿ok? Entonces, bueno, esto era un poco, déjame salvar esto aquí. Esto era un poco lo que les traía. Entonces, en la clase anterior habíamos visto, o sea, ¿hay alguna duda con eso? ¿Algo más que quieran ver? Entonces, ustedes se suponían que iban a trabajar en estas preguntas, que era un poco quedó de la clase anterior. Yo seleccioné algunas que pueden estar un poco más complicadas. ¿Saben cómo? ¿Alguien puede explicar cómo se hace esto? Teníamos estos puntos P, ¿no? Que estaban aquí en este plano. Teníamos el vector Q que estaba en la dirección del eje Z, ¿no? El punto P está en digamos, a una distancia del centro de 2 metros, ese sería radio. Este es un ángulo 60 grados. Nos dicen la dirección de Q. Entonces, ¿cuál sería el vector U? ¿No? Vector U, en ese caso unitario, perpendicular a los vectores OQ y OP. ¿Eso cómo lo encontramos? ¿O trabajaron en esto? ¿Trabajaron sí o no? No recordaba este ejercicio. Mm. Sí, hay que encontrar el producto. Hay que encontrar el producto cruz, porque recuerden, por la definición que vimos ahora, es que si entonces encuentro el producto cruz, encontramos un vector que es perpendicular a ambos, o perpendicular a ese plano que forman. ¿Cuál es el plano que se forma? Bueno, el plano OQP, ese como triángulo que se forma ahí, eso está en un determinado plano. Entonces el vector U yo apostaría que debe estar como en esta dirección, más o menos, por aquí, ¿no? Perpendicular a ese plano. Entonces, pero ¿cómo lo podemos calcular? Y entonces digamos que bueno, después tenemos otros vectores, otros ejercicios que tenían ustedes, y hay otra guía más, hay mucho que trabajar. Primero, el vector, veamos si podemos hacer esto aquí antes de pasar por grupo. El vector OQ, ¿quién sería? ¿Cómo lo podemos escribir? Alguien que me diga. El vector OQ, ¿cómo lo podemos escribir en función de las componentes? ¿Quién sería? Z. O sea, tiene la dirección Z, ¿sí? Va en la dirección Z, pero ¿cómo lo escribiríamos? ¿Cómo podemos escribir el vector OQ? Si yo quiero escribir como un vector el segmento ese que va desde O hasta Q, 0i, U catongo. Sería 3 catongos el OQ. sí. sería 3 catonga, por supuesto, y esto estaría en metros, ¿ok? Porque tiene la dirección Z me lo da el K, y tiene magnitud 3, ¿ok? Ya, ahora ese era más fácil, vamos al otro, que sería el OP. El OP, ¿cómo lo escribo? El OP, fíjense que tiene, forma un ángulo de 60 grados con el P, el eje X, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo sería el vector OP? Primero podemos decir, y eso La magnitud. es obvio, pero un segundito, espérate un segundito. Es obvio que va a tener componente I y va a tener componente J, ¿no? No va a tener componente K porque está en el plano ese, ¿ok? Entonces, ¿cómo encontramos esto? ¿Sí? ¿Alguien me iba a decir?
Es que como tenemos la magnitud, que sabemos que sería los 2 metros, Sí, podemos aplicar seno y coseno para sacar independientemente X, el componente X y el componente Y. claro. O lo podemos hacer, exactamente sería similar a lo que tú estás diciendo, sería como los cosenos, la definición de los cosenos directores que estábamos viendo. O sea, OP sería ¿quién? Sería la magnitud de OP, la magnitud de OP, ¿no? Que sí la conocemos porque es 2. Pero, profe, la magnitud es 2 metros. Sí, es 2. Sí, lo voy a poner así por el vector unitario de OP. ¿Ok? Y el vector unitario de OP, ¿quién es? ¿Cómo lo habíamos definido a partir de los cosenos directores? Sería el coseno de, si este ángulo le llamamos alfa y a este beta, ¿no? Sería coseno de alfa por I más coseno de beta, ¿alguien me está escribiendo? Más coseno de beta por J. Entonces, por lo tanto, aquí les voy a pedir ayuda. El coseno de alfa, que sería el coseno de 60 grados, ¿quién sería? Y también necesitamos el coseno de 30 grados, pero una vez conociendo el coseno de 60, el coseno de 60 es siempre Un un medio, medio. Mm, Y por Y ende, coseno de raíz de 3 medios. por lo tanto, OP, entonces, ¿quién va a ser? Va a ser 2 que multiplica a el coseno de alfa, que sería 60, que sería I sobre 2, más raíz de 3 sobre 2, J. ¿Ok? ¿Vieron qué fácil? Entonces, ¿qué es lo que aplicamos? Bueno, conocíamos los ángulos, conocíamos la magnitud y entonces simplemente calculamos el vector. Y este vector lo podemos incluso simplificar. Esto sería, no sé, lo voy a escribir aquí porque ya me quedé sin espacio. El vector OP sería I Más más raíz de 3. raíz de 3J. Perfecto. Entonces tenemos ya el vector OP, tenemos el vector OQ, y entonces, ¿qué es lo que necesitamos calcular? Bueno, un vector que sea perpendicular a ello, y para ello entonces lo que hacemos es encontrar el producto cruz. ¿Ok? ¿Les parece si lo hago o lo quieren hacer ustedes? A ver. Vamos a hacer algo. Yo voy a delinear lo que, si quieren tómenle una foto a esto, para que hagan lo que falta. Yo voy a delinear lo que hay que hacer en estos 3 problemitas que vamos a hacer ahora, y después le vamos a dedicar un ratito para que trabajen en grupo ustedes y lo puedan concluir. Entonces, fíjense que ahora necesitamos calcular el vector U perpendicular a estos vectores, y para eso es el producto cruz. Y por supuesto hay que verificar que OQ.U y OP.U vale 0, porque entonces serían perpendiculares. Pero eso cuando uno lo hace numérico debe resultar bastante sencillito, ¿no? Ok, entonces este sería este primer caso. Entonces después tenemos estos vectores A, que por alguna razón me queda un poco... ahora sí, había como una línea ahí en el medio. Entonces tengo un vector A que me dicen que es alfa I más 3J más 4K, y aquí un B que sería beta J menos 3K, donde alfa y beta serían 2 números. Ok, entonces después lo que me piden es encontrar los valores de alfa y beta para que estos vectores sean perpendiculares entre sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué significa que sean perpendiculares entre sí? Significa, claro, que el ángulo entre ellos es 90 grados. Está claro que A sea perpendicular a B. Exactamente. Fíjense, aquí ya empezamos a aplicar cositas que hemos visto. Entonces, A punto B tiene que ser igual a 0. Y entonces aquí ya lo que nos va a quedar, digamos, es alguna expresión donde, digamos, yo voy a tener que multiplicar esto y a partir de aquí encontrar qué valores tiene que tener alfa y beta para que se haga 0 el producto punto. Y para eso lo voy a escribir. Recuerden que entonces esto va a ser A punto B, va a ser, no sé, AXBX más AIBI más AZBZ. Y entonces esto ya me va a quedar ahí una ecuación, y entonces tengo que ver ahí qué valores puedo tener. Ok, este sería este otro ejercicio que les traía. Y lo otro sería,
es algo similar que encontrar un vector unitario, ¿no? Perteneciente al plano XY que sea perpendicular al vector este, ¿no? Menos y más 6j menos 2k. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Un vector que sea perpendicular sería un vector unitario perpendicular a m. Bueno, lo primero que tenemos que encontrar que sea perpendicular es lo mismo, entonces. Vamos a suponer que queremos encontrar el vector u, que sea, esto tiene que ser 0, ¿no? Y nos dicen que está en el plano XY, por lo tanto u solo tiene componentes UXY más UIJ, no tiene componentes en Z. Entonces lo que quiero encontrar estas componentes y después encontrar el vector unitario, porque u no necesariamente me va a dar unitario, pero después puedo forzar algo para que sea unitario a partir de la definición de vector unitario. O sea que ux cuadrado más ui al cuadrado tiene que ser 1. ¿Ok? Entonces serían esos 3 ejercicios que vamos a trabajar y los voy a separar en grupos. Ya, eso significa que ya están empezando a tomarle un poco la mano a esto, ¿no? Entonces aquí voy a darle algunas ideas y sugerencias porque sería bueno que ustedes están viendo lo que estoy compartiendo, ¿no? Que sería esta guía Sí. 3, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, se la Sí, escucha. profe. Afirmativo. ¿El profe no nos puede escuchar a nosotros? Creo que el profe no nos escucha. Hola, ¿me escuchan? No, ¿por qué? Sí. Parece que no me escuchan. ¿Quién grita así? No. No, profe, no la escuchamos. Profe, no se le escucha. Digan improperios. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí. No, Profe, profe. sí lo escuchamos. Sí. Ah, no, el problema es que yo era el que no los escuchaba a ustedes. Sí. Sí. Y ahora sí me escuchan sin problema. Ya, perfecto. Ya, disculpen. ¿Lo No escucha, se profe? preocupe. Ya. ¿Nos entonces- escuchará? Sí, los escucho. Sí. Ah, ya. No digan improperios. Ya, entonces, lo que les decía es que tienen ahí 2 guías para trabajar, que son como problemitas de aplicaciones, ¿no? Que lo interesante es que pueden ver algunas cositas y ¿qué es lo que pueden practicar aquí? Pueden practicar, por supuesto, la suma, resta de vectores, pueden practicar encontrar los ángulos entre 2 vectores o cómo. Mira, este problemita tiene algo bonito, que es que ustedes a partir de un dibujo expresan los vectores. Por ejemplo, hay algunos, a lo mejor les comparto algunos ejercicios. Por ejemplo, ustedes pueden, como uno que hicimos, disculpen que estoy dibujando esto pésimo, pero vamos a suponer que tengamos un sistema de coordenadas que sea como que así. Y entonces tengo vectores que pueden ir desde este punto hasta otro, por ejemplo este, o podemos tener un vector cualquiera, o incluso yo ni siquiera les puedo dibujar el eje. Ustedes pueden simplemente escoger el eje como quieran y a partir de ahí encontrar determinadas propiedades. Por ejemplo, cómo escribiría este vector, este o este rojo en función de las coordenadas o de los distintos ejes. Digamos, este sería el Z, este sería el X y el Y, no sé. A partir de ahí poder escribir los vectores. Por eso es que decía que este problemita era interesante, porque uno encontraba los vectores a partir de una figura, ¿no? Entonces, este primer problema, yo les comentaba que se hace fuerza bruta, que significa que para demostrar que A cruz B es perpendicular tanto a como B, entonces lo que hay que encontrar es que A cruz B, ¿no? Punto A, eso vale 0. Entonces A cruz B ya sabemos que es un 6 términos ahí, que AX, BI, no sé cuánto, toda esa suma. Después lo multiplicamos de manera de producto punto con A y entonces ahí vamos a obtener que todo se me va a simplificar y me va a dar 0. Por eso decía que era la fuerza bruta, porque es simplemente tomar todos los términos y multiplicarlos entre ellos. Estos son, digamos, gráficamente quién es A menos B,
comprobar que el producto punto es distributivo. Esto lo hacen, esta operación, ¿quién sería? El producto punto de este con este. Esto lo pueden ver, pero esto te va a dar un número, ¿no? Y ese número sería como la magnitud de ellos al cuadrado, ¿no? Por eso le digo que tienen que revisar y pensar cada uno de los ejercicios porque ya digamos ustedes tienen todas las herramientas como para hacer y aquí lo que se ve son más bien aplicaciones. Entonces, por ejemplo, si yo defino el trabajo como se dice aquí, que es fuerza punto de delta R, entonces, ¿cómo es el ángulo entre el vector fuerza y el vector desplazamiento cuando el trabajo me da mayor que 0? Bueno, eso ya lo sabemos. Eso tiene que ser que el coseno de ese ángulo, vamos a llamarle alfa, tiene que ser mayor que 0. O sea, alfa tiene que ser menor de 90 grados, bueno, mayor que 0 también, ¿no? Entre 0 y 90. Si el trabajo es 0, ¿eso qué significa? Que el coseno de alfa es 0 o que alfa vale 90 grados, y si es menor que 0 es que ese ángulo es mayor a 90 y digamos menor que 180, ¿no? Que 180. O sea, digamos que son las condiciones, por eso es que ustedes deben encontrar esto. Entonces fíjense que aquí esta sería la aplicación del producto cruz, el producto vectorial de V cruz B, ¿no? Que una partícula con carga Q ingresa a una zona de campo magnético. Esto es lo que yo le había comentado en algún momento, que es la expresión de la fuerza de Lorentz, que no es más que la carga de la partícula por la velocidad que trae por el campo vectorial. Pero V cruz B tiene un producto cruz. Entonces, si Q es mayor que 0, bueno, eso ya lo que me dice que esto es un escalar positivo. ¿Cómo es la dirección de la fuerza de Lorentz con relación a la velocidad de su campo? ¿No? Entonces, por supuesto, va a ser perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Si Q es menor que 0 si Q es mayor que 0 es perpendicular, pero recuerden que aquí lo hallamos con la regla de la mano derecha. Si V va en esta dirección y B en esta otra, entonces aquí tengo que ir de cerrar la mano y esto sería un vector, la fuerza iría perpendicular a este plano, pero utilizando la regla de la mano derecha. Si la carga es negativa, lo que hace es cambiarle el signo. O sea, esta carga hace que, aquí se equivoca mucho en física 120 porque hayan bien el producto cruz, pero se olvida que el electrón, por ejemplo, tiene carga negativa y entonces ponen la dirección de la fuerza mal. Entonces, o de dirección contraria, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí influye tanto en la dirección de la fuerza, qué magnitud tiene Q, y el producto cruz de estos dos vectores. Este 7 no lo hicimos, pero yo creo que ustedes lo pueden hacer sin problema, porque es un vector que sea perpendicular a los vectores A más B y C. ¿Y cuánto es el ángulo formado entre estos dos vectores? Esto lo podemos hallar recuerden que para hallar el ángulo lo podemos hallar por el producto punto entre dos vectores. Si tengo A y B, eso se los dije en la clase, el coseno del ángulo entre ellos sería A punto B entre la magnitud de A por la magnitud de B. Ese sería el coseno del ángulo. ¿Ok? Y que sean perpendiculares, bueno, por lo que hemos visto. Entonces, para concluir, porque es demasiado contenido, hay otra guía que también pueden revisar, que también se las envié por correo. A ver, ¿qué es esta? Esta se las estoy compartiendo, que también trabaja un poco con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, fíjense que no es muy larga esa guía, pero digamos que tiene algunos detallitos, ¿no? Pero son cosas muy parecidas. Aquí en este caso tenemos una partícula en el plano XY, con determinados vectores, hacer un diagrama de la situación, esto no es complicado, encontrar un vector que une ambos puntos y calcular la magnitud y la dirección. No sé, sería a lo rápido, no sé la dirección bien, pero sería un vector y el otro, y por supuesto el vector que va de un punto al otro va a ser la resta entre ellos, y ahí esto es para aplicar el concepto de resta de vectores. Aquí también tienen, digamos, vectores que están, digamos, en el plano, y aquí a partir de aquí pueden sacar las componentes de los vectores con estos ángulos. Hay que ser un poquito cuidadoso con esto, pero pueden trabajar ahí, que no recuerdo bien exactamente qué es lo que pedían aquí,
pero les pido que los revisen, traten de hacerlo. Si quieren pueden trabajar en grupo ustedes, estudiar en grupo, como ustedes quieran, pero sería bueno que revisen estos ejercicios. Este es parecido a uno que habíamos puesto en un quiz, lo que aquí de manera directa habría que calcular los vectores con estas determinadas direcciones. Entonces, I, J y K, ¿dónde están? Y aquí pueden calcular cuánto valen estos vectores A, cuánto vale el vector, claro, el vector que va de A a B, cuánto sería, el vector unitario en esa dirección y todas estas cosas, y obtener, digamos, la tensión del cable. Fíjense que hay un problemita en el laboratorio, que tenían algo que tenía como algo que estaba colgando así, ¿no? ¿Tenían esto en un laboratorio? ¿Saben cómo se hace esto? ¿Me están escuchando? Sí, sí. Sí, ¿Saben cómo hacer esto? El diagrama de cuerpo libre. Claro, porque el problema es que nosotros no hemos visto eso en clase y el laboratorio está un poco adelantado. Entonces, si uno, para que haya equilibrio, aquí actúan tres fuerzas. Digamos que hay una fuerza aquí que sería la fuerza de gravedad, que se transmite de alguna manera a esta cuerda. Entonces, en este punto que está aquí, que lo voy a pasar para acá, van a haber tres fuerzas. Una en esta dirección, otra acá y otra aquí. Y para que eso esté en equilibrio, si esto le vamos a llamar la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, para que eso esté en equilibrio, hay una regla de la estática que la suma de todas esas fuerzas tiene que ser 0. La suma vectorial. Por lo tanto, lo que tenemos, no recuerdo bien qué era lo que le piden, pero por supuesto que yo conozco la fuerza 1, que va a ser igual a la fuerza de gravedad, que sería la masa con la gravedad, y a partir de los ángulos y estas cosas pudiera conocer los valores de las otras fuerzas, porque esto lo puedo escribir por componente. O sea, tanto una componente pongo el eje Y, por ejemplo, en esta dirección, el eje X en esta dirección, y a partir de ahí yo tengo componentes, por ejemplo, en el eje Z voy a tener, digamos, en los ángulos voy a tener las componentes en el eje Y, y las componentes en X. En X, por ejemplo, es más fácil porque tendría F2 por el coseno de este ángulo. O sea, esto tiene que cumplirse. Y en el F1 sería por el F1 tiene que ser igual a la suma de los dos proyecciones del F2 y F3 en el eje Y. Ese tipo de cosas lo pueden hacer. Y aquí esto es una aplicación un poco de estática. Y esto sería el otro problema aquí también, que tienen que expresar estos vectores en la esfera de acuerdo a las direcciones y demás. Por lo tanto, son cosas que sería bueno que lo hicieran y que se ejerciten con eso. Cualquier duda me pueden escribir, o si es que los horarios de ustedes son un poco complicados, pero pudiéramos organizar alguna ayuda si se ponen de acuerdo. Así que bueno, concluyamos la clase de hoy. ¿Alguna duda final? Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿no? Ya, ok. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chau. Chao. chao. Chau, profe. Chao, profe. Chao a todos.